Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Qué gustazo, qué alegría saludarlos. Hoy jueves 12 de febrero. Estamos en la serie Caminar sobre las aguas. Hoy es el día 43 y este devocional se titula Nada nos detiene. Continuamos estudiando la extraordinaria historia del apóstol Pedro y lo estamos viendo ahora como líder de la iglesia. Y lo hemos visto cómo ha predicado la palabra, fue el primero en predicar el evangelio, por eso abrió las puertas del reino, la gente se convirtió, él estuvo ahí cuando inició la iglesia. Y luego él, pues, funcionó como uno de los principales líderes, como uno de los pastores, sino casi como que el pastor principal de la primera iglesia cristiana de la historia, una comunidad sencilla, pero que está creciendo rápidamente por el poder del Espíritu Santo, a pesar de la oposición. Y ha habido oposición externa, persecución. También ha habido peligros internos, como vimos con el asunto de Ananías y Zafira. Y me parece muy interesante ver al apóstol Pedro lidiando con todo eso. Con las persecuciones, con la predicación del evangelio, explicando lo que está pasando a partir de la palabra, lleno del poder del Espíritu Santo, respondiendo a los líderes religiosos, pero también arreglando conflictos internos que están ocurriendo. Bueno, a mí quizá me parece muy interesante porque soy pastor y eso es lo que vivimos los pastores todos los días, ¿no? El trabajo del pastor es así. El trabajo del pastor implica mucho. No es solamente pararse los domingos a predicar un mensaje. Sí creo que es de lo más importante que hacemos los pastores, como hemos visto a Pedro. Cada oportunidad predica la palabra. Pero hay mucho más, hay mucho más. De pronto hay gente que dice, yo quiero ser pastor y es cosa buena. Pero hay algunos que dicen, yo quiero ser pastor y solamente lo dicen porque les atrae esta idea de estar al frente, hablar en público, que la gente te vea y ven que algunos te tienen cierta estima y no se imaginan todo lo que hay detrás. Sí, hay muchos que te quieren, pero hay otros también que se oponen y hay un montón de cosas que uno tiene que lidiar y no es queja, al contrario, es un llamado maravilloso, una vocación preciosa y me parece hermoso que estemos viendo al primero en la historia en hacerlo, el apóstol Pedro. Por supuesto, no es el primer líder del pueblo de Dios porque todo el Antiguo Testamento está lleno de personas que Dios llamó y usó y por supuesto nuestro Señor Jesucristo es el pastor de pastores, el buen pastor, el ejemplo máximo. Pero Pedro es pues el primero. Y su ejemplo nos enseña mucho a todos nosotros, no solo los pastores, sino a todo cristiano, porque todos hemos sido llamados a ser parte de este cuerpo, la iglesia, y a servir y a funcionar y a compartir la palabra y a actuar llenos del Espíritu Santo. Así es que vamos a leer el día de hoy Hechos 5 del 17 al 32. Nada nos detiene, se llama este devocional. Vamos a leerlo no sin antes orar. Gracias Padre Santo por este hermoso día, Dios mío, y por tu palabra que nos habla siempre, Señor. Permítenos recibir tu palabra, ser desafiados, ser moldeados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. En el nombre santo de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Amén, mis queridos. Vamos a Hechos 5 del 17 al 32, dice así la palabra de Dios. El sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo sobre esta nueva vida. Me encanta esa palabra. Comuniquen todo sobre esta nueva vida. Conforme a lo que habían oído al amanecer, entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los líderes religiosos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar los guardias a la cárcel no los encontraron, así que volvieron con el siguiente informe. Encontramos la cárcel cerrada con todas las medidas de seguridad y a los guardias firmes a la puerta, pero cuando abrimos no encontramos a nadie adentro. Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. En esto se presentó alguien que les informó: miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza porque temían ser apedreados por la gente. Los llevaron ante el consejo y el sumo sacerdote reclamó: terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre.
Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Dios lo exaltó a su derecha como príncipe y salvador, para que diera a Israel el arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Y sigue hablando la palabra de Dios. Hasta ahí vamos a dejar. Una vez más vemos a Pedro siendo el portavoz de la iglesia, de los apóstoles, respondiendo con poder, con valentía. Lo acabamos de ver, tratar un asunto de dinero, de mentira, de conflicto dentro de la iglesia. Y ahora lo vemos literalmente en la cárcel. Los líderes religiosos estaban enojados con los cristianos porque muchos se estaban convirtiendo a Cristo y eso ellos veían como que su poder, su autoridad estaba siendo reducida y les dio envidia y entonces metieron a los apóstoles a la cárcel y en la noche un ángel abre las puertas y libera a los apóstoles, pero les dice, los libero para que sigan predicando la palabra de Dios. Y eso hacen los apóstoles. Y cuando se enteran los líderes religiosos van otra vez a decirles, ¿qué les pasa? Les prohibimos que predicaran la palabra, los aventamos en la cárcel. Y ustedes salen y siguen predicando. Y aquí está la frase de este devocional. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mi amado hermano, los cristianos fuimos llamados a ser buenos ciudadanos, definitivamente, a respetar las leyes de nuestros países, a orar por los gobernantes, a pagar nuestros impuestos, a ser gente de bien. Incluso en sociedades contrarias a la verdad de Dios. ¿Se acuerdan cuando los judíos estuvieron exiliados, cautivos en Babilonia? Jeremías, el profeta Jeremías, les mandó una carta y les dijo, oren por el bien de la ciudad en la que están, establezcanse, construyan casas, tengan hijos. Dios no nos llamó a separarnos del mundo, nos llamó a estar en el mundo y trabajar por el bien de nuestra sociedad y obedecer las leyes de nuestros gobernantes. Pero hay un límite, hay un límite. ¿Hasta qué punto debemos hacer eso? Hasta que nos prohíba obedecer a nuestra ley mayor, a nuestro rey mayor. Los cristianos obedecemos una ley mayor y a un Dios mayor. Sí, obedecemos las leyes de este mundo, pero si las leyes de este mundo están en contra de nuestro Dios, entonces nos volvemos los primeros criminales, porque tenemos a alguien mayor a quien servir. Y es lo que está diciendo Pedro. Necesitamos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya lo había dicho antes, acá lo repite. No estoy leyendo la misma historia, lo que pasa es que las mismas cosas se van a ir repitiendo porque la iglesia era perseguida. Y hoy quiero hablar de 3 cosas. En realidad son 5, pero 2 ya las hemos hablado mucho, así es que me quiero concentrar en 3 características básicas de toda iglesia y de todo cristiano. Con la letra P, para que se nos quede en la memoria. Las primeras 2 ya lo he dicho muchas veces, así es que solo las voy a mencionar y luego me concentro en las últimas 3. Número 1, poder. La iglesia actúa en el poder del Espíritu Santo. No existe por su propia fuerza. Y ya hemos dicho que la iglesia tiene más poder cuando se reconoce débil y confía en el poder de Dios. Cuando empezamos a confiar en nuestro dinero, en nuestras producciones, en nuestros edificios, en nuestros programas, en nuestra oratoria, en nuestra inteligencia, somos débiles. Pero cuando nos reconocemos débiles y confiamos en el poder de Dios, entonces somos fuertes. Número 2, pureza. La iglesia cristiana necesita purificarse del pecado de nuestra sociedad. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en Babilonia, pero no nos hacemos como Babilonia. O estamos en Roma, pero no nos hacemos como Roma. O estamos en el mundo, siglo XXI, sociedad moderna, pero no nos hacemos como ellos. Por eso ocurrió lo que ocurrió con Ananías y Zafira. Dios estaba sentando un precedente claro de que la iglesia necesita purificarse, ser diferente. Y ahora sí vamos a las que nos tocan hoy. Con la letra P. Número 1, persecución. Mi amado hermano, la iglesia es perseguida. Es parte de lo que significa ser iglesia. Piénsalo así. Si tú como cristiano, tú como iglesia, no sufres oposición, no encuentras la oposición del mundo, no encuentras de pronto hostilidad, burlas, oposición, ¿sabes qué significa? Que estás yendo con la corriente. Que el diablo está contento con cómo haces las cosas. Que el enemigo no necesita
oponerse a ti porque van caminando por donde mismo. Me da tristeza decirlo, pero hay muchas congregaciones que se dicen cristianas que van con la corriente del mundo. No van con Cristo, van con la corriente del mundo. No enfrentan tanta oposición. De hecho, por eso van con la corriente del mundo, porque no quieren ser diferentes. No quieren decir nada ofensivo. Pero ¿qué crees? Ser cristiano es ir contra este mundo. No significa que odiamos a nadie, no me malentiendas, ni significa que andamos peleándonos con todo, ¿no? La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. A la gente, a los que no son cristianos, a los que se burlan de nosotros, a los que se oponen al cristianismo, los amamos, oramos por ellos, les compartimos el evangelio y pedimos su bienestar. Me refiero al sistema de valores corrupto, de pecado que existe en este mundo. A ese sí estamos totalmente opuestos. Estamos ahí en el mundo, pero no somos del mundo. No significa que nos aislamos, no significa que agredimos, mucho menos que nos asimilamos. Significa que nos mantenemos fieles a Dios. Y va a haber persecución. El apóstol Pedro experimentó persecución. Lo metieron a la cárcel. Amado hermano, Dios no nos llamó a una vida de comodidades. A veces hablo con las personas y una de las cosas que más encuentro entre las personas cuando vienen a cita pastoral es: ¿por qué me está pasando esto? Si soy cristiano, ¿por qué me está pasando esto? Amado hermano, sí, lamento mucho que te esté pasando esto, de verdad sí. Pero la pregunta no es ¿por qué me está pasando esto si soy cristiano? Más bien esa es la respuesta. De pronto, por ser cristianos, nos va a tocar experimentar cosas difíciles. Es parte de ser iglesia. No, Dios no nos llamó a una vida de comodidad. Nos llamó a una vida, sí de gozo, sí de victoria, pero en la cual vamos a enfrentar dificultades. Y gloria a Dios, porque Él ha prometido estar con nosotros en las dificultades. Y esa es la cuarta, providencia. En medio de todas las dificultades, ese punto pareció como casi que malas noticias, ¿verdad? No lo es. ¿Sabes por qué? Porque aún en medio de la persecución, aún en medio de las dificultades, aún en medio de cualquier tormenta y tribulación, Dios va a estar con nosotros. Y Dios nos va a proteger. La providencia de su protección es este cuarto punto. Él va a estar con nosotros. No nos prometió que nos va a librar de todos los problemas, pero sí nos prometió que va a estar con nosotros en medio de ellos. Con su protección, con su amor. Y que va a dar una salida. Quizá nos toque experimentar dificultad o hasta sufrimiento, pero Él estará con nosotros y esa es nuestra esperanza. Por eso, número 5, persistencia. Dios nos ha llamado a persistir. Me encanta porque Pedro y los apóstoles estaban en la cárcel y Dios los libra. ¡Gloria a Dios! Pero no los libra para que se vayan de vacaciones y estén en una hamaca tomando agua de coco y comiendo uvas. Los libra para que sigan predicando el evangelio. Mi amado hermano, Dios no hace milagros en tu vida nada más para hacerte la vida fácil y que estés cómodo en tus laureles. Dios hace milagros en tu vida para que continúes predicando el evangelio y dando testimonio de lo que Él ha hecho. Poder, pureza, persecución, providencia y persistencia. Características básicas y esenciales de todo cristiano y de la iglesia de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, porque nada nos detiene. Continuamos siguiéndote, continuamos predicando tu palabra. En el poderoso y santo nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por el ejemplo de Pedro y ayúdanos a tener esa misma actitud, Señor, de predicar tu palabra y dar testimonio, de ser testigos. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana